Hola, bienvenidas y bienvenidos a este webinar de presentación del Máster de Clínica Infanto-Juvenil de Amir Higher Education. Soy Belén Gago Velasco, soy psicóloga clínica y doctora en psicología y coordinadora de este máster. Lo primero que os quiero comentar es por qué debemos especializarnos en clínica infanto-juvenil. ¿Por qué es importante ser expertos en este campo? Pues porque en los últimos años se ha producido un incremento de hasta un 300% de la demanda de consultas para niños y adolescentes. Y además, la mejora en la atención a la salud mental de la infancia y la adolescencia forma parte de todos los planes de salud mental del Estado y de las comunidades autónomas en los últimos años. Además, la clínica infanto-juvenil es un gran área de especialización que requiere formación en competencias y habilidades específicas. Desde 2021 no cesan de aumentar la creación de recursos de salud mental para niños y adolescentes, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito concertado y privado. Nuevas especialidades de formación sanitaria especializada ya toman en cuenta esta especialización en infanto-juvenil, como es el caso de la psiquiatría del niño y del adolescente. Esperamos también que dentro del ámbito de la psicología clínica pronto podamos contar con esta nueva especialidad. Así que, desde luego, es muy importante tener en cuenta que el ámbito de la psicología clínica en infanto-juvenil es algo que está en boga y que debe, preocuparnos de cara a nuestra especialización como profesionales. El máster en clínica infanto-juvenil de Amir Higher Education es un máster de 60 créditos ECTS avalados por la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Dura hasta 12 meses en los que vas a poder disfrutar de nuestra plataforma. Es un formato online y flexible, con clases teóricas grabadas de alta calidad y en las que puedes organizarte a tu propio ritmo. Puedes combinar esta formación con trabajo o estudio de otras materias o de otros cursos y realmente podrás hacerlo porque el formato es muy flexible en relación a las necesidades de cada alumno y cada alumna. Bien, contarás con talleres y sesiones clínicas en directos que te van a permitir tener una visión práctica de la clínica habitual con niños y los adolescentes. Y además, este máster está impartido por docentes expertos con gran experiencia en clínica infanto-juvenil de todo el ámbito nacional. Nuestra visión en este máster es aportaros una docencia traslacional centrada en la práctica clínica, es decir, a pesar de que formamos en conocimientos teóricos que son tan importantes para poder comprender los casos, nuestro enfoque es que puedas trabajar y adquirir competencias y habilidades en la psicoterapia con niños y adolescentes, desde un enfoque integrador, teniendo en cuenta que todos los modelos aportan cosas muy positivas para el abordaje de los casos. Es importante contar con que este máster en infanto-juvenil no aporta solo la visión de un único modelo, como ocurre en otras formaciones, sino que en este caso vas a tener una visión muy global y ecléctica de todas las herramientas psicoterapéuticas que se trabajan en cada modelo y de cómo las formulaciones del caso pueden tener diferencias y hacerse de una forma heterogénea y divergente por parte de todas las escuelas de psicoterapia. Además, este máster está impartido por clínicos especialistas en este campo. Los docentes de este máster somos psicólogas clínicas, psicólogos clínicos, psiquiatras de la red de salud mental infanto-juvenil de todo el país. Así que os aportamos lo mejor que tenemos y que sabemos respecto a nuestra práctica clínica en el día a día. Y además el contenido está actualizado. Es un contenido que se revisa periódicamente y en los que cada modificación, cada novedad que tenemos en este campo se va incorporando a este máster. Respecto a la metodología, Amir Higher Education cuenta con un programa muy flexible en el que puedes contar con clases teóricas grabadas en alta calidad que podrás ver todas las veces que tú quieras. Por otra parte, contarás también con temarios escritos de muy buena calidad a nivel docente en la redacción y en la revisión de la bibliografía existente, con esquemas, diapositivas en formato digital, con bibliografía actualizada de recomendación y aparte con documentos alternativos que te permitan tener una visión más amplia de todos los contenidos que se imparten en este máster. Y además tienes un espacio de tutorías en el que vas a sentirte acompañado en todo el proceso de aprendizaje. Vas a poder contar con tutorías que de alguna manera te ayudan a saber cómo gestionar tu tiempo, cómo organizar los recursos que tiene este máster para poder aprovechar al máximo toda esta formación y además vas a poder tener un contacto más directo con la tutora, que soy yo, para que de alguna forma puedas beneficiarte de una tutorización en tu estudio.
Por otra parte, cuentas con 12 sesiones clínicas en directo, una sesión clínica cada mes, con el objetivo de que puedas entrar en contacto directo a través de la web con profesionales expertos en cada campo y además puedas hacer una supervisión de casos, una revisión de casos clínicos que te permita entender mejor cuál es el abordaje de la práctica clínica diaria con los niños y los adolescentes. Casos en los que además se abordarán aspectos que tienen relevancia clínica o que tienen relevancia actual en el momento presente respecto a las preocupaciones, las demandas más habituales en las consultas de infanto-juvenil. Y por otra parte, la plataforma de Blackboard es una plataforma online en la que vas a poder tener un acceso muy intuitivo a todos los recursos, es muy cómoda, puedes acceder a ella desde cualquier dispositivo y de alguna manera te permite poder acceder al máster en cualquier sitio o en cualquier momento. Bien, respecto a los objetivos, el objetivo principal de este máster es proporcionaros conocimientos, competencias y habilidades específicas. Es decir, que cuando tú acabes el máster te sientas más capaz de trabajar con niños y adolescentes porque has podido adquirir habilidades prácticas que te permiten evaluar clínica y neuropsicológicamente los casos con los que vayas a trabajar, que te permitan además poder hacer psicoterapia con niños, con niñas, con adolescentes y con sus familias. En este sentido, como he dicho antes, lo que ofrece este máster es un enfoque integrador en el que muchos modelos de psicoterapia van a poder aportarte cosas que de alguna manera te facilitarán también el abordaje de los casos. Tenéis que tener en cuenta que en este sentido esta visión ecléctica nos permite que te demos un bagaje de muchísimas herramientas a nivel psicoterapéutico de diferentes modelos para que así cuando llegue el momento, en función del caso, en función de la eficacia o en función del tipo de técnica, puedas elegir cuáles son las más idóneas para trabajar en ese caso específico. Por otra parte, te damos habilidades para que puedas entender el diagnóstico en clínica infanto-juvenil. Abordamos todos los trastornos mentales de la infancia y la adolescencia y te ayudamos también a poder establecer un adecuado diagnóstico y diferencial entre ellos. Y por último, te proporcionamos también estrategias de trabajo en red, tan importantes en la clínica infanto-juvenil, como aprender a trabajar no solo con el niño, sino también con su microsistema, no solo con el adolescente, sino también con el contexto que le rodea. El trabajo en red que no solo tiene que ver con la coordinación con los centros educativos, con los servicios sociales, con los servicios judiciales, entre otros, sino que además también es importante que conozcas todo lo que comprende la red de salud mental infanto-juvenil y así vas a poder saber a qué dispositivos o qué perfil de pacientes pueden ser atendidos por los diferentes dispositivos de la red de salud mental y así saber cuáles son los recursos más idóneos para los pacientes con los que trabajes. Sin duda, la mayor riqueza de este máster en clínica infanto-juvenil es su equipo docente. Está formado por psicólogas clínicas y psiquiatras de todas las unidades de la red de salud mental de la infancia y de la adolescencia en nuestro país. Y además, cada una de estas personas, de estos docentes, son especialistas y expertos en campos específicos dentro de la salud mental de los niños y los adolescentes. Así, cada una de estas docentes, cada uno de estos docentes os va a aportar lo que más sabe sobre ese aspecto específico que tiene que impartir y en ese sentido hemos seleccionado a los mejores docentes porque han estado formados en los mejores sitios para poder impartir estos conocimientos. Por ejemplo, en la parte sistémica pues tenemos a Sara Pla, una compañera que se ha formado en la Escuela de Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli de Milán. También en el ámbito de investigación contamos con compañeros que forman parte de entidades de prestigio nacional, como por ejemplo es el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, y en este sentido también contamos, ¿no?, con profesionales que forman parte de los hospitales de mayor referencia a nivel nacional y cada uno de ellos va a iros aportando cuáles son los conocimientos más específicos y de alguna manera más excelentes que pueden trasladaros en la docencia, siempre pensando en que cada uno de ellos todos los días trabaja con niños y adolescentes y con familias y a partir de ahí os pueden dar una visión especializada y basada también en su práctica clínica diaria.
Como os decía antes, este máster está formado por 60 créditos ECTS, son un total de 1.500 horas que podéis dividir en horas de trabajo dirigido y horas de trabajo autónomo. En cuanto a las horas de trabajo dirigido, pues aquí entran dentro las clases teóricas, los seminarios, las sesiones clínicas en directo, las tutorías y la posibilidad de acceder a un foro de dudas en el que, si tú tienes una duda sobre el temario o hay algo que no has comprendido o quieres de alguna manera que se te explique de una forma más personalizada, pues puedes acceder a través de este foro. Es muy importante que tengáis en cuenta que esta doble visión teórico-práctica que da este máster permite que tengáis clases basadas más en asignaturas teóricas en los que lo principal es el contenido de la literatura científica, y por otra parte seminarios en los que lo que se trabaja es la efectividad de esos programas en la aplicación de la clínica diaria. Estos seminarios lo que os dan es una visión más completa, más adicional, más específica sobre esos aspectos teóricos que veis en las clases teóricas, y de alguna manera pues se centran en aspectos más prácticos que os dan también una visión más global de todos estos temas, independientemente de que además toda esta visión más práctica se vuelve a reforzar de nuevo con las sesiones clínicas en directo que también antes os explicaba. Por otra parte, hay un otro elemento que es el trabajo autónomo, en el que se dan lecturas recomendadas, se dan documentos adicionales, estudios de temarios escritos, la elaboración del TFM y la elaboración y realización de los exámenes finales, que de alguna manera también conllevan una serie de horas de trabajo autónomo que comprenden en total las 1.500 horas de trabajo de este máster. Bien, y en cuanto a los contenidos teóricos, pues vais a ver que este máster está compuesto de 6 módulos, cada uno de ellos trata de aportar uno de los sectores o de las partes más importantes que podríamos considerar en lo que es una especialidad o una especialización en salud mental de niños y adolescentes. En primer lugar, en el módulo 1, lo que se plantea es sentar las bases y los fundamentos de la psicopatología infanto-juvenil. Digamos que este máster toma forma de construcción de un edificio en el que en los cimientos tenemos que aprender a ver cuál es el comportamiento normativo, cuáles son los desarrollos normativos que se dan en los niños y en los adolescentes, y cómo la desviación respecto a esos criterios es lo que nos produce la psicopatología. Por otra parte, en el módulo 2 hablamos ya de toda la exploración de los trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia, y aquí os damos todo un bagaje respecto a los criterios DSM-5 y CIE-11 en relación a los criterios diagnósticos de los diferentes trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia. En este sentido, es muy importante que entendáis que vamos a ir adecuando todos estos criterios diagnósticos a la presentación típica de los casos con los que trabajamos en la práctica clínica habitual. Por otra parte, en el módulo 3 vais a tener todo un módulo de trabajo respecto a la evaluación psicológica en población infanto-juvenil, hablando del proceso de evaluación en sí mismo y de las características que tiene, hablando y dando técnicas de evaluación clínica, y también dándos un bagaje de técnicas, de pruebas de evaluación neuropsicológica, que sabéis que también son muy importantes a la hora de poder abordar la evaluación de los casos. Por último, en el módulo 4, lo que se plantea son los tratamientos eficaces en población infanto-juvenil. Estos tratamientos, este módulo está pensado para que conozcáis cuáles son los niveles de evidencia de los diferentes tratamientos para los diferentes trastornos. Y a partir de ahí pues obtendréis las recomendaciones de las guías de práctica clínica y cómo, digamos, se van abordando los casos en función de la eficacia y la efectividad de los diferentes tratamientos con esta población. En el módulo 5 lo que hacemos, como os decía antes, desde una perspectiva integradora, es que podáis conocer todo lo que es la psicoterapia aplicada con niños y adolescentes, y en este sentido pues vais a contar con los principios básicos de los principales modelos de psicoterapia y además con las técnicas que podéis aplicar de cada uno de estos modelos, para que os permita esto también saber intervenir mejor con los casos, no solo con el propio menor o con el propio adolescente, sino también con su familia. Y por último, en el módulo 6 lo que vais a ver son los ámbitos de especialización en salud mental infanto-juvenil. Estos ámbitos de especialización tienen que ver con que podáis haceros una idea de en qué tipo de recursos se puede trabajar o trabajamos las personas que somos expertos en la clínica infanto-juvenil.
ámbitos que tienen que ver con la red de salud mental, dispositivos hospitalarios, dispositivos intermedios, consultas externas, unidades de salud mental, pero también que no solo se basan en el propio enfoque sanitario, sino también educativo o también de neurorehabilitación. Bien, entrando un poquito más a que podáis ver cuáles son los contenidos de este máster, ¿vale? Vamos a desglosar qué contenidos principales se encuentran en cada módulo. Como os digo, los temarios, hay una serie de temarios escritos en los que vais a poder, digamos, estudiar todos estos conocimientos o todas estas partes teóricas, y además vais a tener estos temarios bien explicados en videoclases en las que los profesionales también os vamos a poder explicar de viva voz, ¿vale?, todo lo que es el contenido teórico de las diferentes asignaturas. Entonces, en el caso del módulo 1 tenemos una primera introducción a la psicología perinatal. Pensamos que es muy importante que cualquier persona que trabaja en el ámbito infanto-juvenil tenga una mirada o una aproximación perinatal que le permita al menos poder comprender los casos en relación a todo lo que comprende el embarazo, el parto y el posparto. Por otra parte, hay otra asignatura que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y emocional en la infancia, los principios del desarrollo y todo lo que de alguna manera comprende el desarrollo normativo en estos ámbitos. Y por último, una mirada más biológica al neurodesarrollo infantil, que también nos va a permitir establecer cuáles son las diferencias entre los niños neurotípicos o aquellos que tienen alteraciones del neurodesarrollo o neurodivergentes. Bien, como os decía antes, en este módulo 2 vais a poder contar con todo un recorrido de los principales diagnósticos del TEA, discapacidad intelectual, TDAH, trastornos de conducta, todos los trastornos de ansiedad, depresión, obsesivo-compulsivos, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del lenguaje, aprendizaje, motores, del sueño y de la eliminación, trastorno de estrés postraumático y trastorno de apego, estados mentales de alto riesgo, psicosis, trastorno bipolar, inestabilidad emocional y trastornos de la personalidad, autolesiones, trastornos por consumo y adicciones comportamentales y nuevas tecnologías. Si os dais cuenta, están aquí todos los trastornos, todas las familias de trastornos psicológicos que podemos encontrar en la infancia y la adolescencia, y obviamente impartidos por aquellos profesionales que están especializados en el diagnóstico y en el manejo de este tipo de casos. Aparte, como os decía antes, para poder complementar esta visión de los diagnósticos en infanto-juvenil, tenemos 2 seminarios, uno de diagnóstico diferencial, que os ayude un poco como a integrar todas estas etiquetas que habéis visto en el primer bloque, y por otra parte el duelo infantil, que como sabéis no tiene por qué ser un diagnóstico en sí mismo, pero es algo que también puede tener que ver en las demandas en nuestras consultas. Como os decía antes, este módulo 3, una vez ya conocidas las etiquetas diagnósticas, plantea cómo se evalúan, con qué técnicas de evaluación contamos en el ámbito clínico y neuropsicológico, y a partir de ahí cómo se evalúan las capacidades cognitivas, cómo se evalúa también la parte neuropsicológica, especialmente en el TEA y en el TDAH, la evaluación de la conducta suicida y otros aspectos deontológicos y de legislación que debemos siempre conocer en la evaluación psicológica de los niños y de los adolescentes. Una vez ya evaluado el niño o el adolescente, lo próximo es el tratamiento, así que aquí es donde en el módulo 4 os planteamos todos estos tratamientos eficaces para cada uno de las familias de trastornos que hemos visto. Digamos que la estructura de este módulo está pensada en espejo respecto al módulo 2 para cada uno de los diagnósticos que hemos comprendido en sus características clínicas en el módulo 2. Ahora tenemos una serie de tratamientos basados en la evidencia, que son los que tenemos que saber manejar. Y a partir de ahí también, al ser un máster también integrador y pensado en la interdisciplinariedad, pues de alguna manera se os dan unas bases sobre psicofarmacología y se hace también una ampliación sobre las aplicaciones terapéuticas de la DBT con adolescentes. Y como os decía, este máster pensado desde una perspectiva de psicoterapia integradora os aporta las bases, los fundamentos teóricos de todos los modelos más utilizados en psicoterapia con niños y adolescentes, y además os proporciona técnicas
que os permitan trabajar con ellos. Fijaros cómo vemos modificación de conducta, técnicas cognitivos conductuales, terapias de tercera generación, aceptación y compromiso y terapia analítico-funcional, terapia familiar sistémica, principios psicodinámicos y terapias más de corte psicodinámico con niños y adolescentes, terapias basadas en la mentalización y psicoterapias de grupo. Si os dais cuenta, todas estas escuelas, ¿vale?, van a tener también digamos una aproximación más teórica o de fundamentos y luego también aspectos más relacionados con las aplicaciones clínicas, ¿vale? Entendemos que además pues, van a haber aspectos más prácticos que os podemos proporcionar en estos seminarios, como por ejemplo programas de intervenciones específicos como es el modelo de Maudsley para TCA, la aplicación del mindfulness en niños y adolescentes o aspectos más, digamos, centrados en aplicaciones específicas como pueden ser los modelos sistémicos en los trastornos de la conducta alimentaria. Y por último, como os decía al principio, el módulo 6, que de alguna manera se basa en estos 4 ámbitos de especialización. Por una parte, todo el ámbito que conlleva la neuropsicología clínica. Por otra parte, todos los recursos hospitalarios, intermedios y comunitarios que tiene la red de salud mental infanto-juvenil en nuestro país. Después, todo lo que tiene que ver con interconsulta y psiquiatría de enlace en pediatría. Vuelvo a repetir que este es un máster interdisciplinar y que hacemos una aproximación biopsicosocial a los casos, ¿vale? Y por eso os dotamos de fundamentos y de conocimientos en cada una de estas áreas. Y por otra parte, la investigación translacional, porque consideramos que cualquier formación de posgrado tiene que poder tener unos mínimos créditos de metodología experimental y de investigación. Bien, aquí veis, por tanto, pues, cuáles pueden ser, ¿no?, las aplicaciones más importantes de la neuropsicología clínica en la población infanto-juvenil. Ahí tenéis también un recorrido muy basado en la práctica y en la exposición que os van a ir haciendo diversos profesionales que trabajan en este tipo de unidades y qué caracteriza a estos dispositivos, qué perfil de pacientes podemos atender. Y por último, pues también toda esta parte más de interconsulta y metodología que ya os comentaba. Bien, como os he dicho antes, este máster es muy fácil de hacer en la medida en la que cuenta con una herramienta muy intuitiva que es Blackboard, que te va a permitir poder pues eso, acceder a todos los contenidos de una forma muy práctica y muy rápida. En cada módulo vas a tener unos recursos de clase, vas a encontrar tus apuntes, unos apuntes que están muy bien redactados, muy revisados y actualizados con literatura relevante en cada uno de los ámbitos de estudio que se van a exponer. Después diapositivas que entran dentro pues, de una visión como más esquemática también de los contenidos del máster y después otros documentos en los que os ponemos documentos en abierto, de guías clínicas, bueno, pues de artículos científicos, aspectos que podemos considerar que son importantes o beneficiosos para que también podáis complementar la información que se os da en los temarios escritos. Además tenéis estas videoclases, ¿vale?, que hablábamos antes, tanto más de tipo teórico como práctico, y tendréis pues, tutorías en las que podréis ver un poquito cuál puede ser el seguimiento que podéis hacer del curso. Se os explica muy bien todo lo que es el funcionamiento del máster, una tutoría de bienvenida, y después también se os explica muy bien cómo poder hacer el trabajo fin de máster en la tutoría también del trabajo fin de máster. Y por último, pues como os decía antes, para nosotros es muy importante que alguien que se forma como especialista o como experto de alguna manera en todo este ámbito de salud mental infanto-juvenil, pues al final esto se traslade en que sabe manejar los casos que le llegan, ¿no?, a la consulta o al dispositivo en el que cada uno trabaje. De manera que lo que pensamos es que el producto final más evidente de una buena formación en este ámbito es la capacidad para poder manejar casos clínicos concretos. Esto se refuerza mucho, como os decía antes, con estas sesiones clínicas en las que cada mes vais a tener un encuentro en directo con los profesionales especialistas en salud mental infanto-juvenil, que van a quedar grabadas de todas formas por si alguien no ha podido conectarse en directo, para que lo podáis visualizar en diferido, en la que además contáis con un calendario actualizado en la que se os va también diciendo cuál es el tema, que suelen ser temas de actualización o novedosos o que es importante revisar
en el contexto actual dentro de todo el ámbito de la salud mental de niños y adolescentes, y por último un trabajo con casos que también nos permite a nivel de supervisión el poder pensar con casos concretos cómo aplicar todos los aspectos que habéis podido trabajar en el máster en casos clínicos específicos, ¿de acuerdo? Así que sin más, pues os doy muchísimas gracias por vuestra atención. Espero de verdad que podáis aprovechar esta experiencia de formación que creo que es de excelencia. Creo que todos los profesionales que formamos parte de este máster somos personas muy comprometidas con la mejora de la salud mental de nuestros niños y de nuestros adolescentes, y creo de verdad que este máster es una forma de poder colaborar a que nuevos profesionales puedan también tener cada vez más competencias para el trabajo con los menores, que sin duda, ¿no?, son una parte muy importante de nuestra sociedad que necesita profesionales bien formados, éticamente cualificados y con rigor científico. Así que nada, os animo a poder formar parte de este gran proyecto que es este máster en Clínica Infanto-Juvenil de Amir Higher Education. Espero que podáis disfrutar de la formación y espero veros pronto dentro del máster. Un abrazo.